El tema se llama Formas de andar con Dios. Amén. Amén. Así que la introducción del tema dice: Dios está con todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único Salvador personal. El Espíritu Santo vive en él. Amén. En 1 Corintios nos hace saber 12:13, nos hace saber específicamente, porque así es como dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, ¿qué Espíritu tenemos? Tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que vive ahora en nosotros. Entonces, dice, un solo Espíritu tenemos. Entonces, el Espíritu que vive en mí y que vive en ti es el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. A todos nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Entonces, todos tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Vamos también, hermanos, a Romanos 8. Romanos 8:9. Amén. Aquí nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es si no tiene el Espíritu, no es de él. Entonces, si el Espíritu Santo no vive en ti, tú no eres de Cristo. Amén. Específicamente lo dice la palabra. Tú no eres de Cristo, eres del diablo, en otras palabras. Amén. O sea, si el Espíritu Santo vive en ti, tú eres de Cristo. Así lo tomo yo, no sé cómo lo toman ustedes, pero así es como se lee la palabra y así es como creo yo interpretarlo correctamente. Si el Espíritu Santo vive en ti, tú estás en Cristo. Si el Espíritu Santo no vive en ti, tú eres el adversario. Amén. Amén. Así que, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Jesús. Y Jesús dice que nunca nos va a abandonar. Entonces, Él vive en nosotros. Si Él lo prometió que Él nunca nos iba a abandonar, quiere decir que siempre va a estar con nosotros. Día y noche, madrugada y hasta cuando tú duermes, porque dice su palabra que Él no duerme. Amén. Aleluya. Vamos también a Hebreos 13:5. Amén. Hebreos 13:5. Amén. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Nos vuelve a hacer saber el Señor que no nos deja en ningún momento. En todo momento camina con nosotros. Nosotros queremos ver al Señor palpable, así como digo yo, veo a la hermana Alice, veo a la hermana Blanca, los veo a cada uno de ustedes. Pero Dios no lo tienes que ver, solamente tienes que tener la certeza que Él está contigo. Amén. Él dice que va a tu diestra. Entonces, si Él va a tu diestra, Él va allí, porque no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Amén. 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 Jesús dijo: no te dejaré ni te desampararé. Sean vuestras costumbres, no con avaricia. Entonces, nosotros no tenemos por qué ser avariciosos. Digo yo, si el Señor vive en mí, ¿por qué voy a tener eso? ¿Por qué voy a ser avaricioso? ¿Por qué voy a desear lo de mi prójimo? Porque es uno de sus mandamientos, ¿verdad? No desearás lo de tu prójimo, algo así dice, ¿verdad? No podemos desear lo de los demás, de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Ese será avaricioso. Amén. Amén. Ahora, debido a que Dios está con nosotros, debemos vivir de acuerdo con cierto nivel de calidad. ¿Qué quiere decir cierto nivel de calidad? Nos tenemos que parecer a Él. Amén. Como decían de sus discípulos, por su simple hablar sabían que eran seguidores de Cristo. Por su simple forma de vestir sabían que eran seguidores de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Amén. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir. Bueno, en la forma de vestir podemos engañar a todos. Pero nuestra forma de hablar, tanto aquí en la iglesia, como en casa, como en la calle, y mucho más cuando estás con la gente y conversas, porque ellos no van a estar mirando, están diciendo, y ese es el cristiano. Sin embargo, si tú te conduces de la forma que te debes conducir como Jesucristo, van a decir, de verdad, si es cristiano, de verdad es seguidor de Cristo. Amén. Vamos a 1 de Pedro
Primera de Pedro 1, Amén. del 15 al 16. Amén. Amén. Dice así. 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aquí mismo Jesucristo nos dice, si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Amén. Nos tenemos que parecer, no como quien dice, como que te pareces y no te pareces. O te pareces bien o no te pareces nada, en nada. En todo nos tenemos que parecer, en todo, o sea, de arriba hacia abajo, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de los pies. Si es posible, hasta tu pelo se tiene que parecer como Él. Amén. Hasta los ojos, como cuando tú miras a una persona. Porque cuando tú miras a una persona con odio, con desprecio, o lo miras con altivez, así no miraba a Jesucristo. Jesucristo era puro amor, sigue siendo puro amor. Entonces, Él todos se le arrimaban porque en Él miraban el amor. Amén. No se le arrimaban nada más porque iban por el milagro, sino porque Él mostraba lo que era amor. Amén. 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 Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En esta historia, Dios estuvo con José y tenía una norma de... ya me equivoqué, permítanme. Sí, está bien. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En esta historia, Dios estuvo con José y tenía una norma de conducta que debería emitir. Discúlpeme, porque no sé muy bien hablar. Imitar. Sí. Amén. Gloria a Dios. Imitar, Ander. Deberíamos imitar. Nos tenemos que parecer. Amén. Tenemos que imitar la forma de Él. Les voy a dar 3 puntos, que es el primero, serenamente. Amén. José había sido maltratado y además vendido, como sabemos, conocemos la historia de José. Lo echaron sus hermanos a la cisterna, lo vendieron y ni así él dejó de agradar a Dios, ni así él siguió de estar conforme a la voluntad de Dios, o sea, obediente a la palabra. Fue esclavo, como podemos leer en Génesis 33. José pudo haber mostrado una actitud incorrecta, como decir, se amargó, maldició, tomó venganza, pero no lo hizo. Él mantuvo la calma. En todo momento mantuvo la calma en todo lo que le pasó, porque todos hemos leído cómo a José todo le pasó. José dio lo mejor de sí mismo a Dios y Dios lo prosperó. 2 veces en este capítulo podemos ver cómo se usa la palabra, cómo Dios prosperó a José, a pesar de todo lo que le pasó. Amén. La prosperidad es acompañada del servicio, que quiere decir, o sea, dar lo mejor de nosotros mismos. Así como la hermana Blanca, ella dice que a ella le gusta servir. Amén. Y dicen que es mejor servir que ser servidos, porque a eso vino Jesucristo, ¿verdad? A servirnos, porque Gracias, Él no hermana. vino, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, ¿verdad? No me sale la palabra de padre, pero fuéramos ricos. Sí, amén. Pero Él vino a servir. Entonces aquí podemos ver que es mejor servir que ser servidos. Amén. Amén. Actuar conscientemente es un requisito para todos los cristianos, aun cuando tengamos que hacer cosas que no nos gusten. Hay muchos, como decir, aquí en la iglesia, en la congregación, a muchos no nos gusta lavar el baño, a muchos no nos gusta barrer, no nos gusta trapear, no nos gusta andar llenándonos las manitas de polvo, ¿verdad? Pero pues si venimos a servir, tenemos que ayudar pues como dicen, tenemos que empezar de abajo para arriba, porque Dios no te va a empezar de arriba para que caigas para abajo, ¿verdad que no? Entonces tenemos que servir. Amén. Amén. Así que aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. En Colosenses 3 del 17 al 23. Amén. Amén. Del 17 al 23. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y todavía sigue, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer como para Dios. Amén. Que yo le voy a dar un taco al hermano, pues se lo voy a dar porque pues no se lo estoy dando a él, se lo estoy dando a Dios. Porque su palabra dice, me viste hambriento y no me diste de comer, ¿verdad? Entonces nos tenemos que parecer a Dios. Amén. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser de corazón. No lo hagas por obligación, hazlo porque te nace de corazón. Porque es bonito dar de corazón y hacer las cosas de corazón, porque no te cae como si fuera una cosa pesada, te cae como cosa agradable a tu corazón. Amén. Entonces, y eso es estar en obediencia a Dios. Eso es hacer conforme la palabra de Dios. Amén. El segundo punto es firmemente. Tenemos que estar firmes. Amén. Aleluya. Hablando todavía de José, soñador. José estaba haciendo bien las cosas, pero la tentación, como ustedes saben, llegó a él. La esposa de su jefe lo quiso hacer caer. ¿Y él qué hizo? Agarró patitas y a correr. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos viene la tentación y allí te quedas? En vez de, como dicen el Roadrunner, dale fuego y vámonos. Corre, corre, porque el diablo sabe nuestra debilidad y usa nuestra debilidad para que caigas. Te caíste, tropezaste y vámonos al suelo. Pero si el Espíritu Santo mora en ti, te va a decir, corre por tu vida. Corre por tu vida, porque, o sea, ya llegó el chanclas, como dicen, el diablo. Pero tienes que recordarte que el diablo vino aquí para matar, hurtar y robar. Amén. Él vino aquí para destruir todo. Quiere destruirte porque vas en el camino correcto. Entonces, si tú sabes de qué pata estás cojeando y por qué lado te va a atacar, es mejor que corras. No es ser cobarde, sino es ser cauteloso. Amén. Amén. José pudo haber cedido ante la tentación, pero actuó con la suficiente firmeza para decir no y correr en el momento en que debió hacerlo. No obstante, su objetivo era agradar a Dios. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de nosotros? Agradar al esposo o a la esposa, al novio o a la novia, al hijo o a la hija. Agradar a Dios. Amén. Porque gracias a Dios estamos aquí. Amén. Y gracias a Dios porque Él fue el que fue crucificado en la cruz del Calvario. Amén. No fue tu esposo, no fue tu esposa, no fue tu hijo, ni tu amigo, ni nadie, más que solamente Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. José estaba consciente de los desastres, consecuencias, consciente de las desastrosas, o sea, de las Desastrosas consecuencias. estaba consciente de los destroces, más bien, consecuentes. Ay, ya no sé cómo hablar. Amén. Gloria a Dios. Dice, el diablo también conoce de nuestro deseo de servir y vivir para agradar a Dios. Si tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios, el diablo sabe que tú quieres servir a Dios de todo corazón, pero él viene y te ataca porque quiere que caigas. Pero está en ti, en vez de hacer la voluntad del diablo y caer. Si te pone la tentación, vale más que digan que corriste y no que caíste. Amén. Vale más que digan que agradaste a Dios y que estás en obediencia a Dios y no en obediencia al diablo. Amén. Amén. Dice, por eso no presenta obstáculos, nos presenta obstáculos atacándonos en nuestros puntos débiles. Tanto como Dios como el diablo conocen nuestros puntos débiles. Pero Dios no nos va a poner tentación, no nos va a permitir caer en tentación. Pero el diablo sí, porque él se agrada, porque luego va allá y le dice, mira, ya cayó. Entonces nosotros tenemos que tener esa certeza de que tenemos que obedecer a Dios, tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dice, ojalá nosotros actuáramos con la misma firmeza para hacer siempre lo que es correcto y huir del mal. Amén. ¿Cuántos también sabemos que si mentimos, está mal ante Dios? Amén. Amén. Si robamos, está mal ante Dios. Amén. Pero de todos modos lo hacemos.
y dices, ay, acabo que, La ¿qué gran- importa? Ratito me arrepiento, pero allí es donde estás mal con Dios. Entonces no puedes hacer eso. Todo lo que desagrada a Dios, todo está mal, todo te aparta de Él. Quieres estar más pegadito, decir, pues así como cuando te acuestas con tu pareja, ponemos, porque es una relación igual. Podemos, ¿cómo se dice? Podemos casi hacerla similar. Tiene algo se puede comparar. Si tú tienes a tu pareja ahí, vas a sentir la presencia de esa persona. Sí. Tu media naranja, tu costilla, tu esposo, tu esposa. ¿Es igual con Dios? Si lo tienes ahí, lo vas a tener, vas a sentirlo, amén. Amén. Pero si no, así como está diciendo el hermano, se desconectó y se desenchufó. Se muere. Y sí se muere. Sí, si uno siente, yo les digo porque yo sentía, ¿verdad? Uno debe de sentir que cuando tú te desconectas por completamente y entonces ya te vienen esas cositas a la mente y esos son solamente los dardos del maligno que te manda esas tentaciones, esas cositas, como le estaba diciendo mi esposo, me ha mandado canciones del mundo. Entonces, yo sé, uno sabe, pero se me venía y me levanté porque estaba ahí iba a hacer de comer y me fui y me puse el celular y me puse mejor a poner alabanzas. Yo ya sé por dónde ataca, porque no cambia de la estrategia que tiene. Sigue siendo el mismo vil y despreciado ese Satanás. Quiere hacer que uno caiga, pero no podemos darle esa oportunidad. Vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 10. Amén. 1 Corintios 10, 13. Aleluya. Amén. Amén. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, sí va a venir la tentación, pero Dios no te va a dejar ahí. O ya te caíste ahí, te está tentando la tentación y te va a dejar Dios. No, Él te va a dar, como decir, un túnel para que puedas salir. Aunque sea una puertita chiquita, pero Él te va a sacar ileso. Amén. Ileso, sin lastimarte. Sin embargo, Satanás te hace que caigas, pero sí te lastimas a lo profundo, porque hasta el alma duele. Amén. Entonces, así dice la Escritura, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Amén. Dios no te va a dejar ahí tirado sin poder decir, Dios no me ayuda. Siempre Dios está para ayudarnos. Amén. Amén. En 1 de Pedro 5:8 nos dice que seamos sed sobrios y velar. ¿En qué momento? Todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo, porque el Señor nos dice, nomás en la noche o nomás en el día. Todo momento, en todo momento. Amén, amén. Amén. Primera de Pedro. 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo? Quiere aparentar ser león, pero no llega ni a gato, porque no le sirve de nada. Amén. El único que es el león de Judá, que es nuestro Señor, Amén. Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Así que Él puede aparentar ser león, pero no es nadie. Nada ni nadie. Entonces nosotros tenemos que estar sobrios, ser sobrios y velar en todo momento, no dándole oportunidad ni abriendo ninguna ventanita, porque por más chiquito que le abras un huequito, con eso tiene Él para entrar. Y lo primero, pues lo que sabemos que ataca es nuestra mente. Amén. Y si tú dejas que Él haga nido, lo va a hacer y va a retehacer y va a retehacer el nido. Y se va a hacer grande el nido. Pero está en ti echarlo fuera y está en ti hacerlo. Ya sabemos cómo, ¿verdad? Siendo sobrios y velar, orar, no permitir que entre y nos haga pedacitos, porque lo puede hacer. Amén. El tercer punto es consistentemente. Amén. Aleluya. A veces el actuar con firmeza nos lleva a enfrentar sus últimas consecuencias. Dios no libró a José de la cárcel
porque no quería, sino porque había un propósito. Ajá. Aleluya. Entonces, si Dios no te ha sacado de donde estás ahorita, es porque hay un propósito. Amén. Amén. ¿Tienes un problema? ¿Sientes que te estás ahogando? Es que hay un propósito. ¿Sientes que te estás quemando en el fuego? Hay un propósito. Amén. Amén. Entonces, yo puedo decir en mi vida que cuando sientes que no puedes, que te estás ahogando, siempre hay un propósito. Yo lo he visto así, de que siempre cuando Dios está haciendo algo, lo está haciendo porque te está puliendo. Lo está haciendo porque está puliendo. Es como el alfarero, cuando está haciendo el barro, cuando está haciendo la estructura del vaso, podemos decir, o el cántaro, porque se hacen de todo. Él le va quitando lo que le desagrada a él. Entonces él va a quitar las edges, los puntitos esos que están mal puestos ahí, y él los va a ir cortando. Te va a doler, vas a pasar por fuego, vas a estarte ahogando, pero Dios no te va a dejar ahí para siempre. No te va a dejar ahí, no te va a decir, ay, quédate. Tú no vas a clamar, ayúdame, Señor. Él no es sordo, Él sí escucha, Él está a tu lado. ¿Cómo es que dicen muchos, pero no me escucha? Yo lo digo, porque yo también lo he dicho. No me escucha, pero Dios sí nos escucha. Amén. Dios es fiel a su palabra. Si su promesa está de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, allí va a estar. Está con nosotros de día y de noche, en cada momento, cada instante, cada segundo. Amén. No hay momento que Dios no esté con nosotros. Aunque nosotros nos sentimos solos, nos sentimos que nadie nos ama, pero Dios es fiel porque sí nos ama, porque Amén. vivimos por pura misericordia. Amén. Todos nos tenemos que dar cuenta de que si estamos vivos es por misericordia de Dios. Si Amén. estamos vivos es porque Dios nos ama. ¿Quién en este mundo terrenal, carnal, tantas veces que le fallamos, va a estar ahí? ¿Sí? Tienes un hermano, tienes una hermana, hasta tu esposo o tu esposa. Le puedes fallar y te da la patada y va este. ¿Sí? Es cierto, ¿no? Sí, así pasa. Pero porque somos carnales, porque realmente no nos amamos. Y Dios sí nos amó, tanto nos amó que dio a su Hijo por nosotros. Amén. Amén. Que derramó su sangre por nosotros. Así Amén. es, gloria Entonces, a Dios. ¿qué mejor que agradar a Dios? ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres que Dios ande contigo? Amén. Vive agradándolo a Él. Amén. Vive Aleluya. caminando conforme a su palabra. No agrades al mundo porque el mundo se va a quedar, se va a terminar. Y todos los que estemos, cuando llegue el sonido de la final trompeta, que el Señor venga por su iglesia, nos vamos a ir primeramente, Dios, y sea la Amén, voluntad de así Dios. es. Amén, amén. Todos vamos a luchar por andar conforme a la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces, en 1 Corintios 10:13 dice que no nos dejará y no nos dejará caer en tentación. O sea, no hay salida que Él no nos va a dar en toda tentación, en todo lo que nos pase. Amén. Amén. Dice, a veces el actuar con firmeza nos lleva a enfrentar sus últimas consecuencias, como ya les leí. Dios no libró a José de la cárcel porque Dios no tuviera un plan que incluya la cárcel. Tenían propósito de que él estuviera en la cárcel, como les dije. Él fue el que interpretó los sueños del copero Ujú. Y el panadero. y del panadero. Entonces, todo tenía un propósito. Aunque le dijo que al copero que se acordara de él cuando saliera. Mas él no se acordó después de un tiempo, se acordó. Amén, amén. Pero porque tenía la necesidad, el rey. Porque él quería que le interpretaran ese sueño. Amén. En Génesis, en los capítulos de Génesis 4 al 41, sigue hablando de José. Dice así, pero aún ahí Dios le mostró su misericordia a José. No lo dejó solo. Siempre lo acompañó. Siempre estuvo con él y le mostró y le puso gracia hasta con el carcelero. Amén. Todo lo que hizo, hasta con el rey, con el carcelero y con todo aquel que estaba cerca de José, tuvo gracia. El Señor siempre le mostró que estaba ahí. ¿Qué tantas cosas le pasaron a José? Lo echaron a la cisterna, lo vendieron, estuvo en la cárcel. ¿Y dónde fue? ¿Dónde lo levantó el Señor? Amén. Lo puso, como quien dice, la mano derecha del rey. Él era uno de los mejores que estaba ahí. Era Como el quien dice, segundo de fue Faraón. el segundo al lado del rey. El faraón. Entonces,
Tú quieres ser el segundo, pero el segundo al lado del Señor. Amén. Amén. Porque ese es el lugar donde estamos. Nosotros estamos sentados a la diestra de lugares celestiales porque dice, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, entonces quiere decir que nosotros estamos sentados en el mismo lugar que Él está. Así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quieres que Dios ande contigo? Aquí está el manual. Aquí está su palabra. ¿Quieres vivir, o sea, en plenitud con Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga? Aquí está la forma de vivir. Amén. Recuerdo esta mañana, en madrugada, que dijo la hermana que el Señor dijo que no lo amábamos. ¿Y no lo amábamos? Y hace ratito le decía a mi esposo que dijo el Señor que no lo amábamos. Y realmente no lo amamos. Decimos que lo amamos y pura mentira. No lo amamos. Porque si lo amáramos, este libro no se trataría de nuestras vidas. Amén. Porque la palabra es Dios. El verbo era Dios. Amén. Y entonces esta palabra es de Dios. Si realmente amamos a Dios, esta palabra no se puede apartar de nuestras vidas. Si es posible, duerme con ella. Si es posible, despierta con ella. Si es posible, come con ella. En todo momento. Entonces, si de verdad, nosotros decimos amar a Dios, tenemos que leer la palabra y amar su palabra. Amén. Amén. Sin embargo, recordemos que José fue consistente. ¿Cuántos de nosotros somos consistentes? Consistentes en la lectura de la palabra. Amén. Consistentes en la oración. Consistentes en el ayuno. Ajá. Nos duele el ayuno porque tenemos que dejar la panza vacía, ¿verdad? Sí, porque como dice antes, cuando yo empecé a ayunar, cuando vine a los pies de Cristo, ay, la anaconda se está comiendo a las chiquitas. Y duele la panza. Sí. Pero si tú aprendes a sujetar tu carne, ya no te va a doler ni la cabeza. ¿Verdad, hermano yo? Así es, hermano. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar consistentes en lo que vamos a hacer. Amén. Vas a leer la palabra, lee la palabra. Vas a ayunar, ayuna. Vas a orar, ora. Ponte tu tiempo, pon el tiempo, aparta el tiempo para darle a Dios. No le des migajas, porque Dios no mira esas migajas. Dios te dio lo más precioso que Él tenía, que es a Jesucristo su Hijo. Amén. Entonces, ¿tú le vas a dar migajas? Pues que Dios también te dé migajas. Eso es lo que mereces, ¿verdad? Porque si tú le das migajas, Él es el que te va a dar. Lo que mereces, Él te va a dar. Así es. Amén. Gloria a Es Dios. como cuando dicen, y yo no sé por qué lo voy a decir, es como cuando dicen, cuando vamos a ofrendar, dicen que en las iglesias reinan los puros dólares. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Aleluya. Y dicen que en el mundo, allá en el casino, reinan los de a 5 para arriba hasta los de a 100. No le pesa que la máquina se los trague, ¿verdad? Porque sí se los traga. Pero es aquí. Aquí es donde te va a bendecir Dios. Si tú das con un corazón alegre y lo das de todo corazón sin esperar, Dios te va a bendecir. Conforme tú plantes, tú vas a recibir. Porque así como estaba diciendo la hermana Jocelyn, plantas una libra de frijol y ¿cuánto no vas a cosechar? Amén. Así es. Y dependiendo de lo que tú plantes para el reino de Dios, es lo que vas a cosechar. Así es. Dios te va a bendecir mucho más. Amén. Amén. Y dice, aun cuando enfrentemos algún revés en nuestra vida, debemos ser fieles a Dios. Amén. En 1 Corintios 4:2. Amén. 1 Corintios 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. 1 Corintios That one. Ahí estoy mal. Ay, Ahora me bien, brinqué. se Sorry. requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Estaba en otro lugar. Ahora bien, amén. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo nos quiere el Señor? Fieles. Fieles a su palabra, fieles en todo momento. Tenemos que ser fieles hasta con toda la gente. Amén. Aunque la gente no te hable, tú de todos
hijos, háblales. Aleluya. Mansos y humildes, dice la palabra de Dios que tenemos que ser. Amén. Pero aunque dice, como dice el hermano Carmelo, mansos y humildes, pero no mensos. La palabra de Dios dice que tenemos que ser mansos. Sí nos podemos defender, pero también sin ofender. Tienes que saber qué es lo que sale de tu boca. Amén. Tienes que saber aprender a hablar como Cristo. Amén. Tienes que saber aprender a pensar como Cristo. Amén. A ver como Cristo y a escuchar como Cristo. Que tu boca se calle y estés atento mejor a escuchar primero. Porque muchos de nosotros hablamos sin escuchar. Yo lo digo porque yo soy una. ¿Sí? Amén. ¿Es verdad? Y si digo que es mentira, o si digo una cosa que no es, estoy mintiéndole a Dios. Hay veces que se me hace imposible cerrar la boca y primero escuchar. ¿Verdad que sí, amor? Sí. O sea, quieres hablar sin poner atención a lo que está diciendo la gente. Quieres tú adelantarte a lo que te van a decir. Primero tenemos que estar atentos a lo que Amén. vamos a escuchar primero. Amén. Entonces, ¿cómo nos quiere Dios? Fieles. 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 Amén. Conclusión del tema. José era un hombre íntegro. Íntegros tenemos que ser cada uno de nosotros. Amén. No se desesperó. No se desespere, hermano, yo cuando se le desconecte su teléfono, cuando se le acabe la pila. Ni se dio a la tentación. No cedamos a la tentación. Porque la tentación está allí. En todo momento la tenemos. No hay ningún momento que tú no des la vuelta y es que la tentación. No lo digo nada más por los hombres, porque las mujeres también son tentadas. Amén. Porque Amén. también existen varones que te ponen ahí muy bonitos, pero pues de nada te sirven porque no vas a sacar en tentación. Ajá. Si tú Amén. tienes en tu casa lo que tienes, cuida lo que tienes. Amén. Aprecia lo que tienes. Entonces, cuidemos lo que tenemos a nuestro lado. Porque si viene la tentación, caes en tentación, pierdes lo que tenías y después te vas a la mente. Ajá. Amén. Amén. Entonces, se viene la ajá. Aleluya. Entonces, Voces, hermano. y José no cedió a esa tentación, ni dejó de ser fiel. Entonces, no dejemos de ser fiel con Dios. Amén. Así como Dios es fiel con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que ser fieles, Amén. obedecer su palabra, amarnos, no mirarnos con odio, no mirarnos con rencor, o sea, todo eso no debe de existir en nuestras vidas. Amén. Si nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, si Cristo vive en mí, yo soy nueva. Yo amo, a pesar que me odien, yo perdono. A pesar que me hagan lo que me hagan, yo hago todo conforme a la voluntad de Dios, tratando de agradar a Dios, no tratar de agradar a los demás. No perdones